soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 50 del tutorial Oracle y el lenguaje PL/SQL. Hablaremos de las claves primarias de tipo identidad. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Comencemos viendo lo que es una clave primaria de tipo identidad. Y en Oracle es una columna numérica cuya generación de valores la gestiona automáticamente la base de datos, sin necesidad de crear secuencias ni triggers. Es la forma moderna estándar SQL de producir identificadores únicos para las filas de una tabla. Se habla de moderna porque tradicionalmente en Oracle pues las claves primarias se generaban usando una secuencia y un trigger. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. ¿Cuáles son las ventajas de las claves de tipo identidad? Bueno, primero menos objetos, puesto que no necesitas crear ni secuencias ni triggers. Luego un código más limpio porque la tabla se define sola sin dependencias externas. Además, se cumple con el estándar SQL, porque la identidad es lo que se ha convertido en el estándar y es compatible con los demás motores modernos de base de datos. Y pues evita errores porque evita desincronizaciones entre secuencias y tablas. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Pues vamos a mostrar cómo trabajar con estas claves primarias de tipo identidad en Oracle. Empezaremos por mostrar cómo cambiar la configuración por defecto que trae el SQL Developer Data Modeler para que nos genere los DDL con claves primarias de tipo identidad. Por defecto viene configurado para trabajar de la forma antigua, aunque te instales una versión moderna. Luego mostraremos la diferencia de cómo usar los dos tipos de claves de tipo identidad en Oracle, que son by default y always. Y bueno, durante el tutorial vamos a usar las herramientas SQL Developer Data Modeler y SQL Developer que tienen tutorial de instalación en el canal. Lo van a ver pasando por la parte superior derecha de las pantallas. Vamos a ponernos manos a la obra. Acá, bueno, tengo el SQL Developer Data Modeler con el modelo que desarrollamos a lo largo del tutorial. Esta parte, bueno, la voy a dejar en el repositorio, pero lo habíamos mostrado, si mal no recuerdo, en la parte 6. Si pincho la tabla acá con el botón derecho y le doy vista previa de DDL, me sale esto. Y se van a fijar que esto lo está generando, pues aquí crea la secuencia y el trigger. Entonces, si yo quiero configurar mi base de datos para que trabaje de manera moderna, primero tengo que ir acá al modelo de datos y le voy a dar acá propiedades, me va a salir esta ventana y fíjense que viene configurado con la versión Oracle Database 11G. 11G fue la última versión que no tenía la parte de claves identidad. A partir de allí fue que salieron, a partir de Oracle 12. Entonces, bueno, aquí tendremos que cambiar a una base de datos que lo permita. Yo lo voy a poner aquí la última disponible, porque probablemente pues esta tenga una versión que no es la más reciente, porque ya existe la versión 23C. De hecho, hay un tutorial en el canal de instalación de esta base de datos. Entonces, bueno, vamos a cambiar acá. Y luego tendríamos que venir acá a herramientas, preferencias. Aquí es Data Modeler, modelo, modelo, físico, Oracle, y aquí hay que decirle que el DDL de identidad por defecto, fíjense que aquí lo ponen por un disparador, hay que ponerle que sea la cláusula identity. Entonces, bueno, hacemos esto, y ahora vámonos, por ejemplo, a esta tabla, y vamos, bueno, aquí tenemos la definición de la tabla. La columna ID es de tipo numérico, o sea que cumple con la definición. Vamos a ponerle, por ejemplo, un ancho de 10. Y aquí está clave primaria, que está bien. Y entonces vamos a darle aquí doble clic. Vemos que esté seleccionada incremento automático y columna identidad. Y le damos aplicar y aceptar. Bueno, aquí le damos a aceptar y si vamos de nuevo a vista DDL, fíjense que ahora ya ha cambiado. Entonces es ahora generate by default as identity
y está usando el modo default. Hay dos modos, entonces vamos a entrar de nuevo aquí. Vamos aquí a clave primaria, perdón, sobre el ID vamos a hacer doble clic y aquí le vamos a decir incremento automático y fíjense que aquí está by default. Y aquí podemos poner always y by default. Podemos quitar también esto de generar disparador. Entonces, bueno, vamos a poner en este caso always. Entonces hacemos aceptar, aceptar. Vamos de nuevo a vista previa del DDL y fíjense que generated always as identity. Ya ha desaparecido la secuencia y el trigger. Entonces, bueno, vamos a copiarnos esta definición de tabla y ahora vámonos al SQL Developer. Entonces, acá pues tengo una base de datos nueva, no tengo ninguna tabla, de justamente Oracle 23C Free. Está el tutorial de instalación en el canal si les interesa. Yo me la instalé recientemente, entonces tengo esa base de datos pues, completamente nueva. Vamos aquí a crear, a conectarnos y a crear la tabla. Y entonces la vamos a crear modo always. Ejecuto esto. Si refresco, pues veo que tengo mi tabla creada. Fíjense que por defecto le está asignando esto, una secuencia interna que ha creado, pero es una cosa que no tenemos que ocuparnos. Y ahora, si yo quiero insertar un valor, pues tengo este insert por defecto. Ahora, ejecuto, ahí he insertado, voy a hacerle commit, y si hago doble clic y abro acá, pues veo que ya tengo un producto insertado. Ahora, si yo intento generar un valor, como en este caso, fíjense que aquí pues se generó el ID producto. Vamos a mirar otra vez. Fíjense, el dato pues le generó el número 1, como era de esperar. Pero si yo quiero, por ejemplo, insertar un producto, y aquí le pongo la clave ID producto, y le pongo aquí que el ID sea 2000, intento hacer esto, y fíjense que me da un error. Que no se puede insertar una columna de identidad siempre generada. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque yo le estoy diciendo que mi clave primaria será generada siempre como una identidad. Es decir, que yo no puedo asignarle un valor a esa columna, porque siempre se va a encargar la base de datos. ¿Qué pasa si quiero hacerlo by default? Que es el otro método. Entonces vamos a eliminar la tabla. Borramos restricciones en cascada. Ya está, ahí está borrada. Entonces, para que les quede voy a generar la otra forma de crear la base de datos, perdón, la tabla. Y aquí en vez de always voy a poner by default as identity. Entonces, lo voy a crear ahora de esta segunda manera. Si vengo acá y refresco, pues ya tengo mi tabla. Aparentemente está igual. Y ahora, si creo esto, o sea, digamos, sin definir la clave primaria, o sea, digamos, sin poner acá el ID producto, inserto un valor, aquí me dice una fila insertada. Hago el commit, abro la tabla y veo que efectivamente se ha generado mi ID. ¿Cuál es la diferencia con la otra forma? Que si hago esta segunda inserción donde yo defino el ID producto 2000, pues también va a funcionar. Vamos a ejecutar, mire, una fila insertada, hago el commit y si abro la tabla producto y voy a los datos, pues tengo dos productos, uno con el producto 1 y uno con el producto 2000. Entonces tenemos ese dos tipos de comportamiento, uno donde siempre es generado por la base de datos, la clave primaria, y otra donde podemos tanto generarla con la base de datos como manualmente, que es el método by default. Y bueno, con esto llegamos al final del tutorial por el día de hoy y si tienen cualquier duda, pues ahí están los comentarios. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.